para empezar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Te doy gracias por mis hermanos que ya se conectaron, Señor, que son fieles a estar aprendiendo día a día, mi Dios, de tu palabra. Yo te pido que ahí donde ellos están, tu Espíritu Santo les guíe, les ministre, les ayude, Señor, a comprender tu palabra, mi Dios. Te doy gracias por ellos y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada vimos acerca del Espíritu Santo y los dones espirituales y vimos qué es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que son dioses tres personas, es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y quiero que quede bien en claro, ¿verdad? Que no es una fuerza, ¿verdad? Que no es algo místico o cosas de esas, ¿verdad? Porque hay veces que dicen, es una fuerza, pero no. El Espíritu Santo es la persona de Dios, es quien, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús ascendió, dijo, no los voy a dejar solos, voy a enviar al Espíritu Santo para que esté ahí con ustedes y Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. O sea, en otras palabras, cuando usted se pone los lentes del Espíritu Santo, usted entiende la palabra. Porque hay personas que dicen, yo no entiendo lo que dice la Biblia. No lo entiende porque no se ha puesto los lentes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita vivir dentro de nosotros para podernos transformar. Bueno, y nos quedamos en la página 17 de sus copias. Si tiene ahí sus copias, busque la página 17 en la lección 3 que dice los dones espirituales. Dice allí, el fruto del Espíritu manifiesta el carácter de Dios, amor, gozo, paz, paciencia, fue los que vimos, ¿verdad? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, los dones espirituales o los dones del Espíritu manifiestan el poder de Dios. Con su representante en la tierra debemos desarrollar ambos. Dice, haga una lista de dones espirituales que Pablo menciona en Romanos. Y aquí vemos una lista de dones espirituales. Está en Romanos 12, del 6 al 8. Dice, el don de profecía, el don de prestar un servicio, el don de enseñar, el don de animar, el don de socorrer a los necesitados, el don de dirigir y el don de mostrar compasión. Si usted se fija, estos son dones. En otras palabras, no todas las personas tenemos todos los dones. Algunos tienen algunos dones, pero nadie tiene todos los dones. Y es bien importante que sepamos o descubramos cuáles son nuestros dones. Porque también hay personas que dicen, no, es que fulana persona no es buena para socorrer a los necesitados, ¿verdad? Todos en algún momento deseamos ayudar a alguien, pero sin embargo hay quien tiene el don y aún a pesar de su escasez, a pesar de las dificultades, esa persona lo lleva a cabo porque tiene el don. De animar, ¿verdad? No todos tenemos el don de animar. Hay personas que dicen, bueno, pues ya se le pasará. Y hay otras personas que dicen, no, voy a ir y voy a hablar con el hermano y le voy a echar porras, ¿verdad? Para que se anime y busque de Dios. Entonces, son dones que Dios les da a cada persona en lo individual. Dice, conforme Él quiere. La pregunta 2 dice, haga una lista de los dones de liderazgo que Dios ha dado a la iglesia. Están los dones que son para bendición de los demás y los dones de liderazgo también son para bendición de los demás, pero son para el servicio en la casa de Dios. Que está los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Todos estos servimos para que la iglesia de Dios funcione, ¿verdad? Necesitamos dentro de una iglesia
a un pastor que dirija el rebaño, que enseña al pueblo, que le dé pastos, ¿verdad? Que coma de la palabra de Dios. Necesitamos evangelistas. Los evangelistas son los porristas, ¿verdad? De las iglesias, van y animan al pueblo y los exhortan a que sigan adelante, que sigan caminando. Necesitamos maestros, porque dentro de la iglesia, dijo Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas. Entonces, a las personas no solamente hay que decirles, cree en Cristo y acepta a Cristo y ya, sino hay que enseñarles cómo seguir a Cristo, cómo obedecer la palabra de Dios. 3. Haga una lista de las manifestaciones del Espíritu que nos son dadas para el bien común. Ahí en 1 Corintios 12, del 4 al 11, que dice: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones para sanar enfermos, poderes milagrosos, profecías, discernir espíritus, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Entonces, todos estos dones son para el bien común, para que nosotros podamos edificarnos como iglesia. Y como les dije en un principio, no todos tenemos todos los dones. Por ejemplo, no todos hablan en lenguas, o no todos interpretan las lenguas. Por lo general hay muchos que hablamos lenguas, pero no tenemos ni idea de qué es lo que decimos, entonces no sabemos interpretar. Y también el de discernir espíritus. Hay personas que al estar dentro de la iglesia o en un lugar, usted puede percibir o percatarse de que está un espíritu contrario, ¿verdad? Que no es el Espíritu de Dios. Y todo eso es porque usted tiene el don de discernimiento. Si no lo tiene, a lo mejor puede estar allí el demonio a un lado y usted ni darse cuenta, porque no tiene ese discernimiento. Y le voy a compartir una experiencia. A mí me tocó en Ciudad Juárez, fuimos a un congreso, había yo creo alrededor de unas 5,000 personas, y al lado todos había venido un profeta y todo el mundo cayéndose y hablando en lenguas, era una algarabía. Y yo estaba al lado de una persona que estaba hablando en lenguas. Y cuando yo escuché hablarlo en lenguas, yo pude discernir y sentir que esas lenguas no eran lenguas espirituales, sino eran lenguas diabólicas, ¿verdad? Entonces le dije a mi pastor, y el pastor era un pastor que se dedicaba a eso de guerra espiritual, y él tenía más, ¿verdad?, más entendimiento y conocimiento que yo. Y él dijo sí, y empezó él a orar y reprender en su mente por aquella persona, entonces por el espíritu que estaba ahí. Entonces no todos tenemos la capacidad, porque había otras personas que estaban alrededor y tal vez pensaba que estaba hablando en lenguas también, gozándose junto con los demás. Entonces no todos tenemos los dones, pero los dones que tenemos Dios nos los dio para edificación de la iglesia, del lugar en donde estamos. La 4, ¿qué actitud deberíamos tener con respecto a los dones espirituales? Dice 1 Corintios 14:1, ambicionar los dones espirituales, ¿verdad? Hay personas que ambicionan una casa, o ambicionan un carro, o ambicionan muchas cosas, pero lo más importante de nosotros como creyentes es ambicionar los dones espirituales, es decir, Señor, dame discernimiento, dame entendimiento, dame sabiduría, dame palabra de conocimiento, dame el poder hacer milagros, no para yo jactarme, no para yo beneficiarme, sino para hacer de bendición a los demás. Ese es el propósito por el cual Dios nos da los dones a cada uno de nosotros. 5.
¿Cuál debería ser la fuerza motivadora detrás de los dones espirituales? 1 Corintios 13, del 1 al 2, es el amor. Lo más importante es que nosotros ejerzamos en los dones que Dios nos dio, es que sea el amor. El propósito de bendecir a otras personas con lo que Dios me dio. Si Dios me dio el don de a lo mejor de intercesión, pues usarlo y orar e interceder por los demás, por los problemas que están pasando. Si Dios me dio el don de tener una bonita voz, pues alabar y glorificar el nombre del Señor, y que con esa alabanza también sea de bendición para otros hermanos. Yo cuando escucho alabanzas de algunos de los hermanos que cantan, ¿verdad? Digo, qué hermosa voz, qué bonito. O simplemente al interpretar ellos, al cantar, se siente la presencia de Dios, ¿verdad? A mí me gustan mucho las alabanzas de Samuel Hernández, porque muchas de sus alabanzas siempre adora a Dios. Y bueno, me gusta mucho como ministra, cada quien tiene sus favoritos, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones para bendición de los demás, no por motivaciones propias. Hay personas que por ego, por vanidad, por presunción, ¿verdad? Empiezan a subir, a cantar y todo eso. Y eso pues pasa de largo. Pero cuando tú lo haces por amor, por adorar a Dios, Dios bendice y esta interpretación bendice a los demás. 6. ¿Qué dice Pablo acerca del don de profecía? 1 Corintios 14, del 3 al 4, dice, versículo 3, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarles y consolarles. Entonces, cuando Dios nos manda, nos envía, ¿verdad?, a través de un profeta, una palabra, esa palabra es para animarnos, para exhortarnos, ¿verdad?, para edificarnos. Exhortar no quiere decir regañar, como muchas personas lo tenemos, ¿verdad?, que exhortar significa, estás en pecado, te vas a ir al infierno. Eso no es exhortar. Exhortar es animar, es hablar y enseñar y dirigir a la persona a que ella busque cada vez más de Dios. Versículo 4, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, y el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces debemos de entender que el don de lenguas es un don que se usa para mi bendición, porque dice que tengo yo una comunión con Dios, yo me estoy edificando. Pero si hay quien interprete las lenguas, entonces va a ser una bendición para todos, porque la persona va a saber, va a interpretar qué es lo que significa o qué es lo que se está diciendo. Si no hay, dice la Biblia, si no hay intérprete, si no hay quien diga qué es lo que significa lo que la persona está hablando, dice, habla para ti, para ti mismo. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás edificando. Si no, no lo hables de tal forma que todos los demás te escuchen. Versículos 31. Todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. La palabra de Dios nos enseña que Dios siempre ha sido un Dios de orden. Siempre Dios ha sido un Dios que no le gusta el desorden, ¿verdad? No le gusta que uno ahí ande como gallina descabezada por todos lados haciendo un escándalo. Yo les voy a decir que yo así aprendí en la iglesia donde yo nací, así aprendí que todo mundo hablaba en lenguas y todo mundo hablábamos al mismo tiempo y a veces todos gritando, llorando, cayéndose, y creíamos o en cierta manera que eso era lo correcto. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el que va a hablar en lenguas, si no hay intérprete, que las hable ahí en su lugar para él solo. Y también nos enseña que
que por turnos, ¿verdad? Si usted está hablando y siente que Dios le está dando una palabra para la iglesia, pues vaya con el pastor y dígale, pastor, Dios me dio esta palabra, el pastor la tiene que sopesar, ¿verdad? Si no es de, a lo mejor que usted se emocionó o algo, y el pastor va a decidir si decide que pues la comparta con la iglesia. Pero no podemos llegar y ponernos allá enfrente y decir, Dios me dijo que esto. No, todo es con orden, con disciplina y con sujeción. Si el pastor le dice, no hermana, no se puede, o, ¿verdad? Ya va a ser responsabilidad del pastor y usted no tiene por qué sentirse o por qué molestarse. 39. Ambicione el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Entonces dice que lo ambicione, no quiere decir que porque usted no pueda, o sea, hablarlo en lenguas así, gritarlo a toda la congregación, no quiere decir que usted no lo haga. Usted lo puede hacer incluso hasta en su casa. Incluso cuando usted está orando, usted puede hablar en lenguas y desbordarse delante de Dios, y es de mucha bendición para su vida espiritual. A mí me ha pasado que no necesito estar en la iglesia para yo hablar a Dios en lenguas, y es muy edificante. 7. ¿Qué dice Pablo acerca del don de lenguas? Este don de lenguas, ¿verdad?, es muy controversial en muchas iglesias. Hay muchas cosas que se prestan a malinterpretar, a dar. Muchas personas piensan que si no hablan en lenguas no tienen el Espíritu Santo. Esa es otra cosa que se piensa también, y no es así. Recuerde que los dones Dios los dio conforme su voluntad, conforme Él quiso. Y si usted no habla en lenguas, no quiere decir que usted no tenga el Espíritu Santo. Quiere decir que no tiene tal vez el don de lenguas, ¿verdad? Versículo 2 dice, de la pregunta 7, ¿qué dice Pablo acerca del don de lenguas? Versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Versículo 4, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Versículo 14, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Versículo 15, puedo orar en el espíritu, pero también con el entendimiento. Fíjese que es bien importante orar. Dice, yo puedo decir muchas palabras en el espíritu, pero realmente no sé qué es lo que estoy diciendo. Pero si yo oro con mi entendimiento, yo sé qué es lo que estoy pidiendo, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces es bueno orar de las dos formas. No, usted no se preocupe pero es bien importante que ore. Puede orar en el espíritu y puede orar con su entendimiento. De hecho, las oraciones que son más son las oraciones en el entendimiento, porque sabemos qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos pidiendo a Dios. 8. ¿Qué se nos advierte no hacer? 1 Tesalonicenses 5, 19, 20. No apaguéis el espíritu, no desprecien las profecías. Entonces, no debemos de contristar el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos desobedientes a lo que el Espíritu Santo nos dice, es cuando contristamos al Espíritu Santo, cuando no obedecemos a lo que Él en ese momento nos está pidiendo. 9. ¿Qué prometió Jesús a sus discípulos que pasaría cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos? Hechos 1:8, recibiremos poder y serían testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo está dentro de usted, usted siente la capacidad de hacer las cosas, el poder de hacer las cosas. Se le quita el temor, le llega la valentía, le llega el ánimo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos anima, nos fortalece, nos guía, nos enseña. Entonces es bien importante que entendamos que cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, vamos a recibir ese poder en el nombre de Jesús,
ir y orar. Por ejemplo, la otra vez comentaba con una persona y decía, ¿por qué a veces Dios, si tú tienes el don de sanidad y tú quieres orar por una persona, vas y oras por esa persona y no sana? Porque tú tienes el don de sanidad. Muchas veces el Espíritu Santo es el que te mueve a hacer las cosas. El Espíritu Santo te dice, ve y ora por esta persona porque la voy a sanar. No es de que por tus impulsos o por lo que tú pienses que tú vas a ir y poner la mano y esa persona va a sanar. No, va a sanar cuando el Espíritu Santo de Dios te indique que va a sanar a esa persona. ¿Sí me explico? No es por lo que nosotros hacemos, sino recordemos siempre que Dios es soberano y Él a veces no quiere sanar y a veces sí quiere sanar. Y todo depende de la voluntad de Dios, no de nuestra voluntad. Hasta aquí terminamos esta lección que es de los dones espirituales, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Una cosa es cuando uno acepta a Jesús, viene el Espíritu Santo y mora entre nosotros. Ahora vamos a ver qué es el bautismo del Espíritu Santo. Número 1, ¿qué prometió Juan el Bautista que Jesús haría? Mateo 3:11, os bautizará en espíritu y fuego. ¿Cuál fue la instrucción que Jesús dio a sus discípulos para que hicieran después de su ascensión al cielo? Lucas 24:49, Hechos 1 del 4 al 5. Que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de lo alto, que esperaran la promesa del Padre. Dios les estaba diciendo, esperen porque el Espíritu Santo va a venir y los va a investir. O sea, los va a llenar de su presencia, que los va a hacer que ustedes entonces reciban los dones espirituales. 3. A continuación se encuentran los 5 relatos de las personas que recibieron el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. ¿Qué recibieron ellos el Espíritu Santo? ¿Cuáles fueron los resultados de las manifestaciones del Espíritu Santo en cada caso? Dice Hechos 2 del 1 al 6, como un estruendo hablaban otras lenguas, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios que estaban todos reunidos, orando, esperando que llegara el Espíritu Santo. Dice que cuando el Espíritu Santo llegó, todos estaban hablando en otras lenguas que no conocían. Esa fue una manifestación del Espíritu Santo. Hechos 14:19, por la imposición de las manos. Esto es bien importante, mis hermanos, no dejen que cualquier persona imponga manos, porque cuando un pastor o un evangelista ora por ustedes, Dios, ¿verdad?, a través de él les imparte dones, les imparte la bendición que Dios tiene para ustedes. Pero también si una persona que no es de parte de Dios y trae espíritus inmundos, ¿verdad?, también cuando pone manos sobre usted, también imparte espíritus que no son de parte de Dios. Entonces, tenga cuidado por quién se deja orar. Hechos 9, 17 al 19. Por la oración de Ananías e imposición de manos, se le cayeron las escamas y recibió al instante la vista. ¿Se acuerda que Pablo fue investido por el poder de Dios y dice que al instante se le quedaron los ojos llenos de escamas y que Dios le dijo a Pablo, ve allá con Ananías y él va a orar por ti y te vas a aliviar? Entonces, si ustedes se fijan, el Espíritu Santo fue el quien le dijo, ve y haz esto y esto va a pasar. Entonces, Ananías ya lo estaba esperando porque el Espíritu Santo también ya le había comunicado de que iba a llegar Pablo y lo que tenía que hacer con él. Y dice que cuando Ananías oró por Pablo,
se le cayeron las escamas. ¿Se fija cómo Dios actúa? Dios le advierte y le dice a su pueblo, mira, voy a hacer esto y tú vas a hacer aquello, y lo hacemos y funciona. Pero cuando algo no es dado por Dios y usted a lo mejor por emoción, por motivación, vamos y queremos levantar al enfermo de la silla de ruedas, ¿verdad? No va a suceder nada porque Dios no nos lo ha comunicado. Hechos 10 del 44 al 46, por medio de la predicación magnificaba a Dios en otras lenguas. Entonces, cuando la palabra de Dios es expuesta, el Espíritu Santo también empieza a actuar en las vidas de las personas. Yo no sé cuántos cuando escuchan una predicación sienten como que le llegó la espada, ¿verdad? Y le penetró en lo más profundo de su corazón, que hasta soltamos lágrimas, hay en nosotros convicción, o nos sentimos redarguidos, persuadidos. ¿Sabe que la palabra de Dios no le hace sentirse ofendido? Porque cuando la palabra de Dios es enviada, usted se siente y dice, realmente es verdad. Soy egoísta, soy egocéntrico, soy de esta forma, lo reconoce porque la palabra de Dios le redarguye. Pero cuando usted recibe la palabra y usted dice, no, es que de seguro alguien le dijo al pastor esto, o de seguro me está criticando, o esa palabra no es para mí, es para el hermano fulano, esa palabra no va a causar ningún efecto en nuestras vidas, porque estamos poniendo un escudo protector que no estamos dejando que la palabra entre. Hechos 19 del 1 al 6, siendo bautizados en el nombre del Señor, hablan lenguas y profetizaban. Entonces, esta es otra de las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios nos da la capacidad de profetizar, de hablar en lenguas. 4. ¿A quién da el Padre el Espíritu Santo? A quien se lo pida. Dios está siempre ahí, dispuesto para darnos de su Espíritu Santo, para darnos la capacidad de servirle y de seguir adelante, pero necesitamos nosotros pedir el Espíritu Santo, decirle, Señor, envía tu Espíritu Santo que me redarguya, que me enseñe, que me guíe, que nos ayude, ¿verdad?, a vivir una vida cristiana conforme su voluntad. ¿Todavía tenemos tiempo, pastor? Ya se acabó. Bueno, hasta aquí vamos a terminar la clase. Vimos lo que es los dones espirituales y también vimos, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo. Y para la próxima semana vamos a ver lo que es el hambre espiritual y la palabra de Dios. Mis hermanos, ahora como estamos en esta cuarentena que comemos a toda hora, también la palabra de Dios la podemos comer a toda hora. Tenemos mucho tiempo para no dejar de comer la palabra de Dios, que es muy importante. Así es de que prepárese para la próxima semana y resuelva la lección 1, la autoridad de la palabra, y la lección 2, los beneficios de la palabra.